Bienvenidos a Radio Sefarad, estas son las noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Terroristas palestinos dispararon 45 cohetes y morteros de Gaza contra localidades israelíes. Estados Unidos anuncia su retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su sesgo anti-israelí. Un dron israelí de reconocimiento se estrella en Siria, cerca de la frontera. Juicio a una célula yihadista en una localidad madrileña que se entrenaba en una mezquita. Estos son los titulares de hoy. Volveremos después con Raquel en la agenda cultural. Ahora les hablamos de un total de 45 cohetes y proyectiles de mortero disparados la noche del martes al miércoles desde Gaza contra localidades israelíes. 3 explotaron dentro de comunidades aledañas a la frontera y otros 10 cayeron en terrenos abiertos. La Fuerza Aérea respondió mediante ataques a 25 blancos de Hamás en varias bases militares de la organización terrorista islámica. 7 de los cohetes disparados contra Israel fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro y al menos 3 no lograron cruzar la frontera, cayendo dentro de la Franja de Gaza. No hubo informes inmediatos de heridos a ambos lados de la frontera, pero en el Consejo Regional Escol se reportaron daños a una serie de inmuebles y automóviles. Durante todo el día martes, palestinos de la Franja de Gaza lanzaron numerosos cometas y globos incendiarios hacia el sur de Israel, provocando incendios forestales. Sí, bueno, ha sido una noche difícil y que va contra lo que habíamos previsto de alguna manera con la noticia de ayer de que se estaban relajando la frontera con Egipto para la entrada y salida de personas y mercancías, para aliviar el agobio en que vive la sociedad de Gaza, pero sin embargo, pues puede ser que para la sociedad de Gaza esto haya sido un alivio, pero no para los dirigentes de Hamás, que están respondiendo con una vehemencia que lo único que pude estar diciendo es que están con toda la intención de provocar una guerra en este momento, cosa que todos los expertos y analistas decían que no era así, que no tenían ninguna intención de ello, que bueno, pero todo apunta a que jamás está en una situación tan límite, tan desesperada, que se va a jugar otra vez al papel de la víctima, tratando de que Israel haga un operativo militar a gran escala y que ellos puedan reivindicar su papel de víctimas eternas y conseguir no solamente ayudas internacionales, sino también respaldo para sus, sus posiciones dentro del mundo palestino. No es tanto que ellos no reivindican un Estado palestino. A ver, que hay mucha gente se piensa que esto se soluciona con el tema de la solución de 2 estados, eso todavía con los palestinos de Cisjordania, pero jamás como punto de partida no reconoce ninguna posibilidad de que coexista ahí al lado un Estado judío, coexistir con Israel. O sea que para ellos es o el todo o el nada, y por lo menos reivindicar esta postura ante el mundo musulmán, ante el mundo árabe y especialmente entre los ciudadanos gazatíes, cuando ya en los últimos tiempos ha ido cayendo un poco en desgracia esta filosofía a manos de grupos todavía más extremistas como fueron Daesh durante mucho tiempo, y hoy en día el grupo que más compite con Hamás por este terreno del extremo fundamentalista, que es Yihad Islámica, un grupo que lleva muchísimos años en la zona. Así que no sé exactamente en qué va a terminar esto, porque suena a escalada militar, suena a que van a seguir los cometas, van a seguir las represalias israelíes, y en el momento que hayan muertos, porque hasta ahora digamos que estos ataques, a pesar de su impacto visual, digamos, pues no se ha traducido todavía en víctimas humanas,
pero en el momento en que haya muertos, especialmente si los hay del lado israelí, puede haber una presión muy importante sobre el gobierno para embarcarse en un operativo militar a gran escala, que ya sería, creo que el cuarto o el quinto, y que igual alguien decide de que esta vez tiene que ir a una escala incluso superior. Estados Unidos ha anunciado su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano internacional al que el gobierno del presidente Donald Trump ha criticado duramente por su sesgo anti-israelí y por servir de plataforma de legitimación de sus prácticas a países como China, Venezuela y Cuba. No dudamos que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos, dijo en conferencia de prensa el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. La retirada estadounidense no es una sorpresa. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se opuso a la creación del cuerpo cuando era embajador de Estados Unidos ante la ONU en 2006. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó y agradeció a la administración de Donald Trump por su retirada, que calificó de valiente decisión contra la hipocresía y mentiras, ya que durante años, en vez de ocuparse de regímenes que sistemáticamente violan los derechos humanos, se centra obsesivamente en Israel, la única democracia genuina en Oriente Medio, escribió. Bueno, nosotros aquí hemos denunciado en tantísimas ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene el famoso techo hecho, la cúpula esta de Miquel Barceló, que es preciosa, y el objetivo de crear este consejo, que también era muy, muy bueno, velar por los derechos humanos a escala global. Pero lo que pasa que cuando los derechos humanos valen lo que valen las influencias políticas y la cantidad de votos y las distintas presiones, pues entonces ya los derechos humanos no son derechos humanos. Ya dijimos que en el pasado fue presidente de esta asociación el dictador Gaddafi, ahora Arabia Saudita, que las resoluciones que se toman allí, en el orden del día, si hablan de 10 puntos, 9 puntos se refieren a Israel, absolutamente todos los días. Y pues en países como Siria, Venezuela, etcétera, etcétera, pues no merecen mayor consideración, porque ahí tienen un lobby muy potente para actuar, para frenar este tipo de iniciativas. Con lo cual, bueno, Estados Unidos hace algo nuevamente muy vistoso, muy llamativo, pero que en definitiva tampoco está tan fuera de lugar. Pero ya es la segunda o la tercera acción a nivel de política internacional que deja a muchos con la boca abierta. Lo hemos visto no solamente con el reconocimiento y el traslado de la embajada a Jerusalén, en el caso de Israel, lo hemos visto con los recortes a la financiación de UNRWA, esta agencia también de Naciones Unidas contra los refugiados, que en realidad lo que hacen es perpetuar el estado de refugiados de los palestinos sin dejar que se integren en los países de acogida 70 años después. Y también ahora con esta medida de renunciar o salirse de un organismo como el Consejo de Derechos Humanos, que en realidad hasta ahora, fuera de condenas a Israel, no ha hecho nada. No ha logrado que sus resoluciones sirvan para nada. Está bien que habrá mucha gente que vea que en el papel las condenas, o que me imagino también que habrá muchos diplomáticos que se lo pasan muy bien viviendo la vida de lujo en Ginebra, pero en realidad, en lo que respecta a los derechos humanos, lo que se puede haber avanzado o no en estos 15 años o algo así que lleva este organismo funcionando, pues tampoco es muy ejemplar. Un dron israelí se estrelló el miércoles en territorio sirio cerca de la zona fronteriza con Israel. Fuentes militares aseguraron que se trató de un fallo técnico y que no existen riesgos de filtración de información. El aparato es del tipo Skylark, usado para tareas de reconocimiento. Fuentes sirias del área afirmaron en un principio que el dron había sido derribado.
Sí, bueno, los sirios se apuntan a todo y además sacaron en la televisión mostrando un dron que no era sino que era otro de otra época y no sé. Bueno, esto lo traemos también porque salió en la prensa, pero también para demostrar que cuando a Israel se le cae un dron, pues lo dice. No es secreto de Estado, porque muchas veces dicen, apareció un aparato y fue derribado, y entonces ahí lo muestran los de Hamas o los de Hezbollah que lograron derribar un dron y que esto que lo otro. Un dron es muy difícil de derribar, es muy chiquito, no es un avión. Está bien que tampoco necesitas una batería antiaérea del mismo calibre que para derribar un caza, pero un dron tiene que tener muchísima suerte para pegarle a un dron. Es un aparato en general de dimensiones reducidas, más en el caso de los de reconocimiento, porque hay drones que tienen casi la envergadura de un avión real, ¿no? De un avión manejado por humanos. No es el caso, Israel lo ha reconocido, pero también tiene un mecanismo. Israel tiene un mecanismo, no es como en la película de Misión Imposible que se autodestruía en 10 segundos, pero sí que en el caso de caer, pues la información que tienen a bordo sí que se autodestruye. Así, lo importante de un dron de reconocimiento es lo que transmite, no lo que almacena. El aparato es una cámara, no es un dispositivo para almacenar información que solamente se recupera cuando llega. Así que lo único que pueden decir es si se les cayó por el pueblo hacerse una foto, un selfie con un dron israelí. El líder de un grupo yihadista radicado en la localidad madrileña de Pinto, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tenía el control de su mezquita, donde se dedicaba a captar adeptos a Daesh. El acusado es un marroquí que logró la condición de sheikh o sabio del Islam y que trabajaba en una empresa estadounidense de cazatalentos, aplicando sus habilidades en redes sociales y de coaching para la captación de yihadistas. De este modo consiguió captar a su lugarteniente, un portero de discoteca que provenía de ambientes de delincuencia y también acusado en esta causa, que ya ha reconocido los hechos. Luego logró captar otros 2 marroquíes y todos empezaron a frecuentar un gimnasio en el que entrenaban intensamente, lo que despertó las sospechas de que pudieran estarse preparando para dar el salto a Siria. Además del gimnasio, disponían de las instalaciones de la mezquita, donde realizaban entrenamientos para el combate y se les aleccionaba sobre el uso de armas. También se atribuye al grupo una gran actividad en difusión de propaganda yihadista por Internet. Sí, este caso igual a alguien le suena porque el líder del grupo era que trabajaba en una empresa americana de cazatalentos y aplicaba las técnicas del coaching, que es esto de, sacar lo mejor de ti para convertirte en lo peor de ti en este caso, ¿no? Es algo increíble que una filosofía en principio tan positivista o positiva como es el coaching para lograr que la persona llegue a exprimir sus talentos naturales, pues se pueda dedicar a algo que es tan completamente ajeno a lo positivo en este mundo como es el terrorismo yihadista. Bueno, pues lo aplicó, le funcionó. Lo que pasa que también como cazatalentos bien, pero como espía secreto un poco como Mortadelo y Filemón, ¿no? Porque si iban a entrenar a un gimnasio, entonces claro, la gente ve ahí a 4 personas entrenándose todas juntas, hablando en árabe entre ellas, pues me imagino que estarían acojonados llamando a los servicios secretos, y los del servicio secreto español acojonados de la risa de la ineptitud de esta gente, porque a partir de ese momento estaban siendo vigilados. Y bueno, y así se enteraron de que este mismo cazatalentos también era líder islámico y tenía a su disposición una mezquita. Es que esto ya es muy surrealista. Si alguien lo pone en una película de Alex de la Iglesia, dirá qué buena, qué imaginación que tiene el director. Pues no, hay que leer los periódicos y ya con esto se supera cualquier sueño que uno pueda tener. Cerramos así estas noticias de hoy, la primera parte. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Entramos en la segunda parte de las noticias de hoy, en la agenda cultural, y lo hacemos como siempre con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Pues no parece suficiente que Israel haya ofrecido la posibilidad de que el Festival de Eurovisión de 2018 se celebre en Jerusalén, en Haifa, en Tel Aviv o en Eilat, sino que continúa la polémica y en este caso parece que según la organización del festival pues se podría organizar en Austria. Ah, muy curioso. Austria, el país que quedó tercero, 2 puestos por detrás de Neta, pero que según la puntuación del jurado se hubiera alzado con la victoria. Ya saben que primero había una puntuación, digamos, de expertos, de jurados, de jurado profesional, y después eran las llamadas y los mensajes del público. Una votación popular de los seguidores. Exacto. Según ha afirmado Arale Goldfinger, el jefe de producción de Eurovisión 1999, durante una reciente entrevista en la televisión israelí, precisamente la Unión Europea de Radiodifusión se estaría planteando transferir los derechos de organización a Austria. Es raro y puede que no ocurra, ha comentado este experto, pero en estos momentos es el tema en la producción. Ha afirmado que las connotaciones que supone albergar Eurovisión 2019 en Israel son un continuo debate en el seno del certamen. Antes he dicho Eurovisión 2018, me parece. Yo creo que has podido decir 2018, pero no ha desentonado por el año en el que seguro estamos. que me han entendido. La próxima que era, edición del año exacto, que viene, la que del se año supone que que viene. tendría que ser en Israel por haber ganado el festival Neta Barzilai este año. Bueno, según la ministra de Cultura israelí, Miri Regev, el gobierno israelí no interferirá en el proceso de selección de las 4 ciudades que podrían ser la sede de esta celebración del Festival 2019, y proporcionará fondos para que la cadena pública del país organice el festival. Así que la duda continúa, no sabemos dónde será, aunque todo apunta a que la Unión Europea de Radiodifusión tomará la decisión durante este verano. Pues parece que tendremos que seguir hablando de este Festival de Eurovisión y también de Neta Barzilai por esas negativas, ¿no?, a que actúe aquí en Madrid. No sabemos si en un evento privado o también en la calle, ¿no?, en el desfile del Orgullo Gay, aquí en Madrid, que se celebra, no sé si ya el mes que viene o este mes a primeros de julio. Creo que la actuación de Neta en el Teatro Barceló es el día 4 de julio, si no me equivoco. Bueno, pues en todo Me caso... sometes a pruebas muy difíciles de recordar fechas aquí en directo. Bueno, hablaremos de ello seguro. Creo que sí que es el 4 de julio. Muy bien. Bueno, y al siguiente día, del 5 al 8 de julio, se va a celebrar de nuevo en Herbás, ya saben, en Herbás, judíos los más, la 12ª edición del festival Los Conversos, un festival de teatro popular al que aquí en Radio Sefarad tenemos muchísimo cariño, porque uno de sus promotores y el autor de las primeras obras que se representaron fue nuestro querido y añorado Soli Volodarsky, el primer director de Radio Sefarad. Ya saben que durante este festival los habitantes de Herbás rinden homenaje a sus antepasados judíos y se convierten por unos días en aquellos hispanojudíos que dieron gran esplendor al lugar durante la Edad Media. Herbás está en Extremadura, es una localidad preciosa rodeada de verde y cada año se convierte en un punto de atracción para muchísimas personas que quieren disfrutar de este legado y también de ese teatro popular que implica a 500 personas del pueblo, no solo en las obras, sino que hay un mercado medieval. Se caracteriza todo el pueblo, todo ¿no? El pueblo, hay actividades. Para entrar en época. Exacto, hay actividades de todo tipo en las que los vecinos muestran y comparten la belleza del patrimonio y el valor de la historia y la cultura herbasense, que ese es el patronímico. Los Conversos, en su afán por convertirse en el evento cultural referente de los celebrados en Extremadura, ha estrenado desde 1986 5 obras centradas en la historia de la comunidad judía establecida en la población desde los albores del siglo XI. En este caso, la que se va a representar este año
y ya lo hace desde 2016, es una obra del dramaturgo, guionista y dibujante madrileño Miguel Gómez Andrea, más conocido como Gol, y lleva por título Alma Negra. No conocemos la obra, esperamos poder entrevistar a Miguel Gómez Andrea, pero dudamos que esté a la altura de las obras de Sol y Wolodarski, me atrevo a decirlo, pero bueno, esperemos que sea una obra de la que disfruten los espectadores. Les animamos a participar en esta nueva edición de Los Conversos del 5 al 8 de julio. Bueno, pues un marco excepcional, tal vez con un poco de calor, habrá que llevar. Y tal vez con un poco de demasiada opinión en cómo he explicado la noticia, pero bueno, es que las obras de Soli están. Te invito a que vayas a Arbás entre el 5 y el 8 de julio. Como periodista tendría que hacerlo, ¿verdad? Para ver esta obra y esta representación. Bueno, pueden convivir ambas obras, por supuesto, y invitamos a los responsables del festival a que recuperen las obras de Sol y Wolodarski. Cambiamos de tema. Hasta el 30 de junio se podrá ver la exposición de Néstor Springer fuera de contexto. La idea que da origen a este proyecto, compuesto hasta el momento por más de 100 obras en color y blanco y negro, consiste en potenciar, a través de un laborioso trabajo de investigación gráfica, aquellas fotografías, trozos vitales de nuestro entorno cuya singularidad escapa a la visión un tanto anestesiada de nuestro día a día. Eso es lo que nos comentan los organizadores de esta exposición, en la que lo cotidiano se transforma en significativo y lo obvio en asombroso. Se puede ver en Casa de América, como les decimos, hasta este 30 de junio, y les invitamos a acercarse a estas fotos de este gran amigo de Radio Sefarad, también realizador de cine, Néstor Springer. Muy bien, pues así, con esa recomendación fotográfica, nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Tienen hasta el día 30 para poder verla, si no la han visto, y nosotros regresamos mañana ya aquí en los micrófonos. Hasta mañana.